El hombre más rico del salón estaba a punto de ser humillado. Llevaba ropa gastada, conducía un auto viejo y en su bolsillo tenía un secreto que destruiría la carrera de tres hombres arrogantes. Pero ellos, cegados por el lujo, solo vieron a un anciano insignificante. No sabían que estaban cometiendo el peor error de sus vidas, un error que comenzaría con una simple frase: «Quiero cambiar mi bocho por ese Ferrari». El sol de la Ciudad de México golpeaba con fuerza el asfalto de Polanco. Reflejándose en los ventanales impecables de autos de lujo Benavides, la concesionaria más exclusiva de la capital. El aire olía a cuero nuevo, cera de auto costosa y el café gourmet que servían en la sala de espera. Era un santuario de poder y dinero, donde los tratos se cerraban en millones de dólares y los autos eran más parecidos a naves espaciales que a vehículos. Cada superficie brillaba con una limpieza obsesiva, desde el mármol italiano del suelo hasta las lámparas de diseño que Pincientus colgaban del techo. Justo en ese momento, un sonido casi cómico rompió la atmósfera de opulencia. El traqueteo de un motor antiguo luchando por mantenerse encendido. Un bocho azul cielo, modelo 1974, con la pintura desgastada por décadas de sol y algunas abolladuras que contaban historias de calles difíciles, cruzó el umbral. El pequeño auto parecía un ratón entrando en una jaula de leones, diminuto e insignificante al lado de los Porsches, Lamborghinis y, por supuesto, el Ferrari 488 pista rojo brillante que presidía el centro del salón como una joya. Al volante iba don Mateo Vargas, un hombre de 70 años, con la piel curtida por el tiempo y arrugas profundas que hablaban de una vida de trabajo duro. Vestía una guayabera sencilla de algodón, pantalones de trabajo color caqui y unos guaraches de cuero que contrastaban cómicamente con el piso de mármol pulido. Su cabello era completamente blanco y lo llevaba peinado hacia atrás con agua. Con una dignidad silenciosa, estacionó su bocho, cuyo motor finalmente tosió y se apagó, justo al lado del Ferrari que costaba más que toda la colonia donde él había crecido. Tres hombres, impecables en sus trajes oscuros, dejaron de hablar con un cliente potencial para observar la escena. Eran Ricardo, el gerente de ventas, Alejandro, el más joven del equipo, y Julián, el veterano de mirada fría. No podían creer lo que veían. Sus expresiones pasaron de la confusión a la incredulidad y finalmente a una diversión mal disimulada. Ricardo, el líder del trío, sintió una oleada de irritación. Este tipo de gente ensuciaba el ambiente. La presencia de ese anciano era un insulto personal a su estatus y a la marca que representaba. Ricardo ajustó su corbata de seda y les hizo una señal a sus dos subordinados con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos fríos. Se acercó a don Mateo, quien acababa de bajar del bocho con una vieja carpeta de Manila bajo el brazo. Ricardo caminaba con la confianza de quien sabe que el mundo le pertenece, sus zapatos italianos resonando en el silencio del salón. Se detuvo a 1 metro del anciano, mirándolo de arriba a abajo con un desdén que ni siquiera intentó ocultar. ¿Se le ofrece algo, abuelo? Creo que se equivocó de lugar. El depósito de chatarra está a varios kilómetros de aquí. Alejandro, el más joven, soltó una risita nerviosa,
tratando de impresionar a su jefe. Era nuevo en el trabajo y entendía que parte de la cultura de la empresa era mantener una exclusividad absoluta. Miró el bocho azul y luego el traje de Ricardo, y la lección fue clara. La apariencia lo era todo. Se unió a su jefe, cruzando los brazos y adoptando una postura que intentaba ser intimidante, aunque por dentro sentía una ligera punzada de incomodidad. El anciano le recordaba vagamente a su propio abuelo, pero desechó el pensamiento rápidamente. Julián, el tercer vendedor, se quedó un paso atrás. No sonrió. Él era diferente a Ricardo. Su arrogancia no era ruidosa, sino fría y calculadora. Simplemente observó al anciano con ojos muertos, como si estuviera calculando cuánto tiempo y oxígeno estaba desperdiciando don Mateo en ese salón. Para Julián, el hombre ni siquiera calificaba como un ser humano. Era un obstáculo, un error en el sistema impecable que habían construido. Su silencio era, de alguna manera, más insultante que las risas abiertas de los otros dos. Don Mateo Vargas no se inmutó. Había enfrentado cosas peores que tres jóvenes engreídos con trajes caros. Había trabajado bajo el sol abrasador. Había negociado con hombres peligrosos y había construido un imperio desde la nada. Sostuvo la mirada de Ricardo con una calma que desarmaba. Sus ojos, aunque viejos, eran agudos y claros. No había miedo en ellos, solo una paciencia infinita. Ignoró la ofensa y miró directamente al Ferrari rojo que brillaba bajo las luces. El auto era una escultura, una obra de arte mecánica que representaba la cima de la ingeniería automotriz. «Buenos días, jóvenes», dijo don Mateo con una voz sorprendentemente firme, que no temblaba a pesar de su edad. «Estoy aquí por ese auto», señaló con su mano curtida al Ferrari. «Me gustaría hacer un trato. Quiero cambiar mi bocho por ese Ferrari». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del lujoso salón. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que Ricardo estallara en una carcajada sonora y despectiva. Fue una risa que llenó el espacio, atrayendo la mirada de los otros clientes, quienes observaban la escena con una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena. «¿Escucharon eso, muchachos?», gritó Ricardo, dándole una palmada en la espalda a Alejandro, quien ahora reía abiertamente, habiendo perdido toda reserva. «El señor quiere cambiar su lata de sardinas por una obra maestra de Maranello. Es el mejor chiste que he escuchado en todo el año». Se secó una lágrima falsa del ojo, disfrutando del espectáculo, sintiéndose superior, poderoso. Vio a una pareja adinerada que miraba la escena y les guiñó un ojo, como si compartieran una broma exclusiva. Alejandro se unió a la burla, acercándose al bocho y dándole unos golpecitos en el guardabarros oxidado. «Oiga, señor, con todo respeto, ¿sabe cuánto cuesta esta máquina?», dijo, señalando al Ferrari. «Estamos hablando de $400,000. 400,000. ¿Sabe cuánto vale su bocho? Con suerte, si encontramos a alguien muy nostálgico, quizás $2,000. Y eso es siendo generosos. Ni siquiera las llantas de este Ferrari valen lo mismo que su auto». Entero, la humillación era pública y brutal. Julián finalmente habló, su voz grave y cortante como un cuchillo. ¿Está bromeando o tiene algún problema mental? Porque si es una broma,
Ya fue suficiente. Si no lo es, le pido amablemente que se retire. Está asustando a nuestros clientes. Este no es un lugar para limosneros. No tenemos tiempo para juegos. El desprecio en su voz era absoluto. Para él, don Mateo no solo era pobre, sino que probablemente estaba senil, y su presencia era una pérdida. De tiempo que le costaba dinero. Don Mateo apretó ligeramente la carpeta de Manila que llevaba. Podía sentir la ira subiendo, no por él mismo, sino por el auto, por el bocho azul. Suspiró lentamente, controlando su temperamento. Sabía que esto pasaría. De hecho, contaba con ello. «Entiendo perfectamente los números, joven», le dijo a Alejandro. «Sé cuánto cuesta el Ferrari. Y también sé lo que ustedes no entienden. Ustedes ven los precios, pero no entienden el valor real de las cosas». Su calma era más provocadora que cualquier grito. Ricardo puso los ojos en blanco. «Oh, por favor, ¿nos va a dar una lección de filosofía? ¿El valor real? El valor real es lo que dice el mercado, señor. Y el mercado dice que su chatarra es basura». Se acercó al anciano hasta quedar a centímetros de su rostro, usando su altura y su traje caro como armas de intimidación. «Escúcheme bien. Tiene un minuto para sacar su vehículo de mi concesionaria antes de que llame a seguridad para que lo remolquen». ¿Entendió? Don Mateo miró el bocho, sus ojos suavizándose por un momento. Vio algo que ellos no podían ver. «Este auto lo compró mi padre nuevo en 1974. Fue el primer auto de la familia. Mi padre trabajó doble turno en la fábrica durante 10 años para pagarlo. Era su orgullo. En este auto aprendí a manejar. En este auto llevé a mi esposa al hospital cuando nació mi primer hijo. En este auto despedí a mi padre el día que lo enterramos». Su voz se quebró ligeramente, pero la recuperó de... inmediato. «Para ustedes es chatarra, para mí es mi vida entera». Hubo un breve e incómodo silencio. La emoción genuina en la voz del anciano hizo que incluso Alejandro bajara la mirada por un segundo. Pero Ricardo lo rompió con una risa forzada y cruel. «Qué conmovedor. De verdad, casi lloro. Pero esto es un negocio, no un consultorio de terapia. Los sentimientos no pagan facturas, señor. Y su sentimentalismo no vale $400,000. Ahora, largo». Levantó la voz, asegurándose de... que todos en el salón lo escucharan, reafirmando su autoridad. Pero don Mateo no se movió. Había venido ese día con un propósito claro. Quería comprar ese Ferrari rojo, la pieza que le faltaba a su colección. Pero antes de hacerlo, quería probar algo. Quería ver si los rumores eran ciertos, si la soberbia de esa concesionaria era tan grande como decían. Quería ver cómo tratarían a un hombre común, a alguien que no llegara presumiendo lujos. Y ahora tenía su respuesta. Esos hombres no eran... vendedores. Eran buitres que solo respetaban el brillo del dinero. «No me iré todavía», dijo don Mateo, levantando la carpeta de Manila. «¿Qué pasaría si les dijera que puedo pagar la diferencia?» Esta simple pregunta desconcertó a Ricardo. Lo miró fijamente. ¿Pagar la diferencia? ¿Con qué? ¿Con su pensión? La idea era tan absurda que volvió a reír, pero esta vez con un toque de nerviosismo. ¿Y si el viejo estaba loco de verdad? «Señor, la diferencia es de 398,000.
$1000. No creo que tenga eso en su alcancía. No estoy bromeando, repitió don Mateo, su voz tranquila, pero con un filo de acero. Vine aquí porque me dijeron que esta era la mejor concesionaria de la región. Pensé que aquí sabrían apreciar lo que tengo, pero veo que me equivoqué. Veo que solo saben juzgar por la ropa y el auto que uno maneja. Miró a los 3 vendedores, uno por uno, y su mirada era tan penetrante que los hizo retroceder un paso, aunque no entendieran por qué. Había una autoridad en ese anciano que no encajaba con su apariencia. Julián, sintiendo que la situación se salía de control y que el espectáculo estaba durando demasiado, dio un paso al frente. Se acabó. Alejandro, llama a seguridad. Señor, si no se retira por su propia voluntad, lo sacaremos a la fuerza. Está interfiriendo con nuestro negocio. Puso una mano en el hombro de don Mateo para empezar a empujarlo hacia la salida. Fue un error garrafal. En el instante en que su mano tocó la guayabera del anciano, una voz profunda y atronadora resonó desde la entrada de la concesionaria. «Julián, quita tu sucia mano de ese hombre ahora mismo». La voz era tan poderosa que todos se congelaron. Ricardo, Alejandro y Julián giraron sus cabezas y sus rostros palidecieron al instante. En la entrada estaba don Carlos Herrera, el magnate de las telecomunicaciones, uno de los hombres más ricos y temidos de todo México. Era el cliente número 1 de la concesionaria, habiendo comprado más de 10. Vehículos de lujo solo en el último año. Su presencia era como la de un rey. Don Carlos Herrera caminó rápidamente por el salón, su traje de lino blanco impecable y su rostro rojo de furia. Ignoró a los 3 vendedores, que parecían estatuas de hielo, y se dirigió directamente a don Mateo. Para el asombro de todos los presentes, don Carlos abrió los brazos y le dio un abrazo efusivo al anciano del bocho. «Mateo, amigo mío, qué gusto verte. ¿Qué haces en este lugar? Pensé que nos veríamos en 1200. La subasta el sábado». Don Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. «Carlos, qué sorpresa. Vine a ver una pieza para la colección, pero parece que no soy bienvenido aquí. De hecho, este joven», dijo señalando a Julián, «estaba a punto de sacarme a la fuerza». La sonrisa desapareció del rostro de don Carlos y fue reemplazada por una máscara de furia helada. Se giró lentamente hacia los 3 vendedores, quienes ahora temblaban visiblemente. Alejandro parecía que iba a vomitar. ¿Qué está pasando, don Carlos?», balbuceó Ricardo, su arrogancia evaporada por completo. Intentó forzar una sonrisa profesional, pero solo le salió una mueca de pánico. Este señor estaba causando problemas. Quería cambiar su auto viejo por el Ferrari. Era una broma. Nosotros solo... Su voz se apagó bajo la mirada asesina de don Carlos. El magnate lo miró como si fuera un insecto. «¿Causando problemas?», rugió don Carlos. «¿Una broma? Ustedes saben». «¿O quién es este hombre?». El silencio en el salón era absoluto. Se podía oír la respiración nerviosa de Alejandro. «Este hombre», continuó don Carlos poniendo una mano protectora en el hombro de don Mateo, «es don Mateo Vargas. ¿Les suena el nombre? Probablemente no, porque ustedes solo ven trajes y relojes. No ven el verdadero valor». Los 3 vendedores se miraron entre sí, confundidos. El nombre
No les decía nada. Solo veían a un viejo con un bocho. Julián intentó defenderse. «Señor Herrera». Con todo respeto, no sabemos quién es. Solo sabemos que intentó hacer un trato imposible y estaba molestando a otros clientes con sus historias sentimentales. Estábamos protegiendo el ambiente de la concesionaria, como nos indicaron. Don Carlos soltó una risa seca, sin humor. Protegiendo el ambiente. ¡Qué idiotas! ¿Saben quién es don Mateo Vargas? Es el coleccionista de autos clásicos más respetado de toda América Latina. Su colección privada vale más de 50 millones de dólares. Tiene Ferraris de los años 50, Jaguares que ganaron Le Mans, Bugattis que valen más que este edificio entero. Este hombre, dijo señalando a don Mateo, podría comprar esta concesionaria entera con el dinero que tiene en el banco y ni siquiera lo notaría en su estado de cuenta. El impacto de esas palabras fue como una bomba atómica en el salón. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Alejandro se apoyó contra un pilar. Sus piernas temblando tanto que no podía sostenerse. Julián, el frío Julián, estaba pálido como un fantasma, sus ojos fijos en don Mateo, viendo por primera vez al hombre que realmente era. Los otros clientes en el salón comenzaron a murmurar, dándose cuenta de que habían presenciado una humillación monumental. Don Carlos continuó, su voz llena de desprecio. Hace 6 meses, don Mateo me ayudó a encontrar un Mercedes 300 SL alas de gaviota para mi colección personal. Me consiguió un precio justo. Me enseñó sobre la historia del auto y me trató con un respeto que ustedes, claramente, no conocen. Y ustedes se rieron de él. ¿Se atrevieron a burlarse de su bocho? Don Carlos miró el auto azul. Ese bocho de 1974 es una leyenda. Está en perfectas condiciones originales. Sé de coleccionistas en Europa que pagarían $50,000 por él ahora mismo. Y ustedes lo llamaron chatarra. Ahora era el turno de don Mateo de hablar. Había permanecido en silencio, observando la escena con una calma triste. Miró a Ricardo. Le dije que quería pagar la diferencia, joven, pero usted prefirió insultarme. Caminó lentamente hacia su bocho, bajo la mirada atónita de todos. Abrió la puerta del copiloto, que rechinó suavemente. Metió la mano y sacó la vieja carpeta de Manila que había estado cargando. La puso sobre el capó del Ferrari rojo, creando un contraste brutal entre el lujo moderno y la humildad gastada. Abrió la carpeta. Dentro no había papeles viejos. Había un cheque de caja de un banco privado ya certificado a nombre de Autos de Lujo Benavides. Ricardo se acercó, sus ojos desorbitados, y leyó la cantidad. Eran $100,000. Este era el adelanto, dijo don Mateo con calma, solo para reservar el auto. Luego sacó otro documento. Era un estado de cuenta de su banca privada, mostrando un saldo líquido disponible de $15 millones. Y esto era para la transferencia inmediata del resto. Ricardo sintió que el aire le faltaba. ¿100,000? Dólares de adelanto, 15 millones disponibles. Había insultado, humillado y tratado de echar a la fuerza a un hombre que iba a hacer la compra más fácil y grande de su carrera. Se giró hacia don Mateo.
su rostro descompuesto por el pánico y la desesperación. Don Mateo, señor Vargas, yo no sabía, por favor, discúlpeme. Fue un error terrible, un malentendido. Por favor, permítanos arreglarlo. Alejandro se acercó, casi llorando. Señor Vargas, de verdad lo siento mucho. Soy nuevo. Yo... Solo, por favor, no me despida. Juntó las manos como si estuviera rezando. Acepte nuestras disculpas. Podemos hacer el negocio ahora mismo. Le daremos el mejor precio, un descuento especial. ¿Qué le parece un 20% de descuento en el Ferrari? 25%, lo que usted pida, señor. Don Mateo lo miró con lástima. Joven, aún no lo entiendes. No se trata del descuento. Se trata de principios. ¿Ahora sí me respetan? ¿Ahora que vieron el dinero? ¿Ahora que saben quién? ¿Quién soy? Mi dinero vale, pero el hombre que lo posee no valía nada hace 10 minutos. Cerró la carpeta lentamente. El respeto no debería depender del grosor de la cartera. Deberían tratar a todos con dignidad, incluso al hombre que barre la calle. Julián, viendo su carrera desmoronarse, intentó un último recurso. Señor Vargas, tenemos familias, trabajamos a comisión. Esta venta representa meses de trabajo para nosotros. Si nos hace esto, nos arruinará. Por favor, tenga piedad. Su voz, antes fría, ahora estaba cargada de una súplica desesperada. Había pasado de la arrogancia al miedo más abyecto en menos de 5 minutos. Don Mateo lo miró fijamente. Yo también tengo familia, y mi padre, el hombre que compró ese bocho con el sudor de su frente, me enseñó a tratar a todos por igual. Ustedes no solo me insultaron a mí, insultaron la memoria de mi padre al despreciar su sacrificio, y eso no lo puedo perdonar tan fácilmente. Tomó su carpeta y su cheque y los guardó de nuevo en... El bocho. Ya no quiero comprar aquí. Esas últimas palabras fueron devastadoras. Ricardo sintió que su corazón se detenía. Perder la venta era una cosa, pero perder a don Mateo Vargas como cliente, y peor aún, tener a don Carlos Herrera como testigo de todo, eso era el fin. Don Carlos ya tenía su teléfono en la mano, marcando un número con furia. Arturo, necesito que vengas al salón principal, ahora mismo. Tienes 3 idiotas aquí que acaban de costarte millones. 1 minuto después, Arturo... Benavides, el dueño de la concesionaria, un hombre elegante de unos 60 años, entró al salón. Vio a su mejor cliente, don Carlos, furioso. Vio a don Mateo Vargas, una leyenda que había intentado cortejar como cliente durante años. Y vio a sus 3 vendedores, estrella pálidos como la muerte. ¿Qué demonios está pasando aquí, Carlos? Don Mateo, qué honor tenerlo aquí. Se acercó a estrecharle la mano, pero don Mateo no la aceptó. Don Carlos habló primero. Arturo, acabo de presenciar la peor demostración de servicio al cliente de mi vida. Tus empleados, dijo señalando a los 3, pasaron los últimos 20 minutos humillando a don Mateo. Se burlaron de su ropa, se rieron de su auto y trataron de echarlo a la fuerza. Lo llamaron limosnero y chatarra. La cara de Arturo Benavides pasó del blanco al rojo y luego a un púrpura de furia contenida. ¿Es eso cierto?, preguntó Arturo, su voz peligrosamente baja. Ricardo intentó hablar, pero don Mateo lo interrumpió. Completamente.
Cierto, señor Benavides. Llegué con la intención de comprar el Ferrari 488 pista. Traía un adelanto de $100.000 y prueba de fondos para el resto. Pero fui recibido con burlas y desprecio. Querían llamar a seguridad para sacarme. Arturo Benavides cerró los ojos, respirando profundamente. Era un hombre de negocios inteligente. Sabía el daño que esto podía causar. La comunidad de coleccionistas era pequeña y muy unida. Si se corría la voz de que su concesionaria juzgaba a los clientes por su apariencia, su reputación quedaría destruida. Miró a sus 3 empleados con una mirada que helaba la sangre. Ustedes 3, a mi oficina, ahora. Espere un momento, señor Benavides, dijo don Mateo. Hay algo más que necesita saber. Todos se giraron hacia él. Yo no solo vine a comprar ese Ferrari, ese era el auto carnada, vine a probar su servicio. Arturo Benavides lo miró confundido. Señor Vargas, ¿a qué se refiere? Don Mateo sonrió tristemente. Estoy finalizando los planes para abrir el Museo Nacional del Automóvil Clásico en la Ciudad de México. El fideicomiso está aprobado. El presupuesto de adquisición inicial es de $20 millones. El silencio en el salón fue tan profundo que pareció absorber todo el sonido. $20 millones. Ricardo, Alejandro y Julián sintieron que sus almas abandonaban sus cuerpos. Vine aquí, continuó don Mateo, para proponerles un trato de exclusividad. Quería que Autos de Lujo Benavides fuera nuestro proveedor. Principal para la colección moderna. Hablamos de un contrato inicial de al menos 15 autos, pero quería ver cómo trataban a alguien que no llegaba en un Rolls Royce. Quería ver si su respeto era genuino. Arturo Benavides se llevó una mano a la cabeza. 15 autos, millones en ventas y comisiones, el prestigio, todo perdido por la estupidez arrogante de sus empleados. Miró a Ricardo, Alejandro y Julián con un odio puro. Están despedidos, los 3, inmediatamente. Recojan sus cosas y salgan de mi edificio. No los quiero volver a ver en mi vida. Su grito resonó en todo el salón. Ricardo cayó de rodillas. No, señor Benavides, por favor, tengo una hipoteca. Alejandro lloraba abiertamente. Julián, derrotado, simplemente bajó la cabeza, sabiendo que no había nada que decir. Habían sido arrogantes, crueles, y ahora estaban pagando el precio más alto. Seguridad llegó y los escoltó fuera del salón, llevándose sus cajas con sus efectos personales, humillados frente a los mismos clientes que habían intentado impresionar. Arturo Benavides se giró hacia don Mateo, su rostro lleno de vergüenza y arrepentimiento. Don Mateo, señor Vargas, no tengo palabras para disculparme. Lo que pasó aquí es imperdonable. Entiendo que hemos perdido el contrato del museo y lo merecemos, pero le pido, como hombre de negocios y como amante de los autos, una oportunidad para enmendar esto. Al menos permítame venderle el Ferrari, no por negocios, sino como una disculpa personal. Le ofrezco el auto al costo de fábrica, dijo Arturo, sin un centavo de ganancia para nosotros. Es lo menos que puedo hacer para compensar la falta de respeto que sufrió usted y la memoria de su padre. Don Mateo lo observó en silencio, midiendo su sinceridad. Vio que el arrepentimiento del dueño era genuino. No era solo por el dinero perdido, sino por la vergüenza de lo que su equipo había hecho.
Don Mateo miró a su amigo don Carlos, quien asintió levemente. Don Mateo suspiró. Acepto su... Disculpa, señor Benavides, pero no quiero el auto al costo, pagaré el precio completo. No quiero caridad, solo quería respeto. Arturo lo miró sorprendido. Pero, continuó don Mateo, pagaré el precio completo, menos la comisión exacta que esos 3 hombres habrían ganado. Quiero que ese dinero se done a partes iguales al orfanato local y al fondo de pensiones de sus mecánicos. Arturo Benavides sintió una profunda admiración por ese hombre. No solo era rico, era sabio y justo, como usted. Ordené, don Mateo, será un honor. Llamó a su asistente personal y en 20 minutos la transferencia estaba hecha, los papeles firmados y el Ferrari rojo pertenecía oficialmente a don Mateo Vargas. La asistente lo trató con una deferencia y un respeto que rayaban en la reverencia. Todos esperaban que don Mateo tomara las llaves del Ferrari y saliera rugiendo del salón, victorioso. Pero no lo hizo. Le entregó las llaves a su amigo don Carlos. Carlos, ¿puedes pedirle a uno de tus choferes que... Lleve esto a mi garaje. Tengo que irme. Don Carlos sonrió, entendiendo perfectamente. Será un placer, amigo mío. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta que volvió a rechinar y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento, el auto más valioso que había estado allí ese día era, sin duda, el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implementé una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas.
El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento, el auto más valioso que había estado allí ese día era, sin duda, el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco. Un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento, el auto más valioso que había estado allí ese día era, sin duda, el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento el auto más valioso que había estado allí ese día era, sin duda, el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50. años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento, el auto más valioso que había estado allí ese día era, sin duda, el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta que volvió a rechinar y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien.
Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento el auto más valioso que había estado allí ese día era sin duda el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo, abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento, el auto más valioso que había estado allí ese día era sin duda el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo. Lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento el auto más valioso que había estado allí ese día era, sin duda, el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia,
de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento el auto más valioso que había estado allí ese día era sin duda el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta que volvió a rechinar y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento el auto más valioso que había estado allí ese día era sin duda el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento, el auto más valioso que había estado allí ese día era, sin duda, el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo. Abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que
El valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento, el auto más valioso que había estado allí ese día era sin duda el bocho de 1974. Don Mateo caminó de regreso a su bocho azul cielo, abrió la puerta, que volvió a rechinar, y se sentó en el asiento gastado que conocía tan bien. Acarició el volante, el mismo que su padre había sostenido con manos orgullosas hacía casi 50 años. Arrancó el motor. El sonido del traqueteo llenó el salón de lujo, un sonido de historia, de trabajo y de dignidad. Bajó la ventana y miró a Arturo Benavides. Gracias por la atención, señor. Implemente una nueva política. Enséñeles a sus empleados que el valor de un hombre no se mide por el auto que conduce. Dicho esto, don Mateo Vargas puso el bocho en primera y salió conduciendo lentamente de la concesionaria. Todos los empleados y clientes se quedaron viéndolo partir. Vieron cómo el pequeño auto azul se perdía en el tráfico de Polanco, un gigante humilde que acababa de darles a todos la lección más importante de sus vidas. El Ferrari rojo brillaba en el salón, pero en ese momento, el auto más valioso que había estado allí ese día era sin duda el bocho de 1974.